Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué. Estamos con la teología de Josué ya en el capítulo 24, el capítulo final. Estamos mirando nuestro estudio aquí de las tendencias. Sobre todo miramos este capítulo 24. ¿Qué valor histórico tiene? ¿Quién está primero? El capítulo 23, 24 era la cuestión anterior. Ahora nos centramos en el capítulo 24 principalmente y estamos mirando, diciendo si este capítulo se está refiriendo a elementos antiquísimos, antiguos, antes, durante la conquista, o si son elementos que vienen posteriores, ¿verdad? Posteriores al exilio, como nosotros conocemos. Hay muchas influencias que tenemos después del exilio, escritos, introducidos. Son las glosas famosas que ya hemos estudiado en nuestra introducción a la Biblia. Creo que con esta terminología ya nos comprendemos y ya entendemos. Si hay algunos que están comenzando por primera vez nuestros cursos bíblicos de Ñande Yarañe Antiguo Testamento, pueden volver a los primeros cursos bíblicos donde hicimos una introducción general a la Biblia. En esa introducción general a la Biblia fuimos dando elementos importantes donde nosotros fuimos entrando también en esta presentación, ¿verdad? De lo que significan las glosas, de lo que significan los textos, entre comillas, decimos textos originales, porque lo único que nosotros podemos decir es que tenemos copia de las copias de las copias de las copias. Y es lo único, ¿verdad? Porque en ese tiempo era imposible conservar ciertos, los escritos de por sí, los papiros, los cueros, los pergaminos, siempre llegaban a un tiempo de caducidad y por lo tanto se tenían que renovar con las nuevas copias. Y es allí donde vienen algunas veces los errores, las cuestiones ortográficas y también vienen las cuestiones, ¿verdad?, de correcciones o de agregados. Estos elementos son muy importantes, ¿verdad?, al estudiar la crítica textual. Pella era estudiar todos estos elementos, la crítica textual, que nos invita a mirar, a reconocer y a saber lo elemental y lo fundamental que existe entonces en este desarrollo de los libros de la Biblia. Nosotros ahora vamos a seguir hablando sobre este capítulo 24. El título general que le ponemos, el tema es la alianza en Siquén, porque es así como se le presenta, ¿verdad? Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel, a todas las tribus, convocó a los ancianos de Israel, sus jefes,
a sus escribas y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo, y ahí comienza su discurso Josué. Bueno, vamos a mirar los que están desde la otra perspectiva, es decir, el segundo grupo que considera este capítulo 24 como una ficción literaria. Una ficción literaria. Porque en realidad da para pensar que es una ficción literaria, porque comienza a hacer todo un resumen, al estilo deuteronomista, ¿verdad? Comienza a hacer todo un resumen, qué es lo que Dios obró, cómo fue pasando. Es una historia de salvación, ¿verdad? Que Josué, tú ya ahí, ¿verdad? Que ya se está por morir, ¿verdad? Ahí justamente dice en la introducción, dice Josué que era un anciano de edad muy avanzada. Convocó a todo Israel, a sus ancianos, a los jefes, a sus jefes, y les dijo, les convoca, ¿verdad? Entonces, en este capítulo 24. Bueno, entonces, hay uno que se llama, un estudioso, Perlit, niega el valor histórico, absolutamente niega el valor histórico de este capítulo 24. No contiene una antigua traducción premonárquica, no se trata de un relato, sino de discursos con un mínimo marco narrativo. Los dioses del otro lado del río son los dioses asirios. El capítulo pudo ser redactado, por ejemplo, en el Reino del Norte, como una literatura de oposición. Luego pasó al sur, durante el reinado de Josías, como parte de su programa de expansión hacia el Reino del Norte. Y luego, durante la época de la política sincretista de Manasés. Es decir, hay varias posibilidades en qué tiempo se pudo haber escrito esto. Y entonces es un escrito de ficción, ¿verdad? Narrando directamente lo que está diciendo Josué, pero en realidad se está hablando de esa situación concreta que se vive en el tiempo de este rey del Reino del Norte, por una parte, o durante el reinado de Josías, por otra parte, o también durante la época de política de Manasés. Bueno, esta es la primera presentación de este autor, Perlit. Luego tenemos otro estudioso, McCarthy. Él analiza el capítulo 24, 25, 28, desde ahí comienza, donde descubre un núcleo antiguo. Él descubre un núcleo antiguo, como lo demuestra la roca que escucha y el árbol que forman parte del escenario de la alianza y que no pueden proceder del autor deuteronomista. El capítulo en conjunto es reciente para él, pero pre-deuteronomista. Acepta la sugerencia de un estudioso, Schmidt, del capítulo 24, se relaciona con el renacimiento de la oposición ya vista tipificada por Elías. Entonces, en el capítulo 24, en estos versículos que nuestro autor considera 25 al 28, nos dice que es una parte bien antigua, que es la alianza justamente de Siquem. Aquel día Josué estableció una alianza para el pueblo y les impuso una legislación y un derecho en Siquem. Después puso por escrito estas palabras en el libro de la ley de Dios. Además tomó una gran piedra y la erigió allí al pie de la encina que está en el santuario del Señor. O sea, todos estos elementos de alianza nos hacen entender que son textos antiguos. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. El padre Luigi Usubelli, responsable de los católicos italianos en Barcelona, se embarcó en una de las naves que la ONG española Open Arms utiliza para el rescate de personas en el Mediterráneo. Esta fue una experiencia muy especial, en el sentido que ser en medio del mar y ver en directo el atrevimiento de estas personas que cogen un bote con ningún recursos y
esperando en un mar no agitado, es bastante impresionante. Tuvo que regresar antes de lo previsto porque uno de los motores del barco se estropeó, pero pudo participar en el rescate de una barcaza de madera con 70 personas, entre ellas 4 niños y 6 mujeres. Frente a eso no puede estar parado, no puede estar ahí mirando, sencillamente hay que actuar. El padre Luigi vive rodeado de inmigrantes italianos en España, a los que clasifica de Serie A, pero ahora conoce que hay inmigrantes a los que se les trata de segunda división. Fue misionero en Cuba, pero dice que estos días en alta mar han sido decisivos. Para mí, esa fue una experiencia, en primer lugar, espiritual. Lo digo porque es una experiencia, en primer lugar, conmigo mismo, con mi persona, con mi visión, con mi convicción, con mi sensibilidad, con mi espiritualidad. Y acercarse es indispensable. De momento, sus compromisos como responsable de los católicos italianos en Barcelona no le permiten retornar al barco, pero el padre Luigi está deseando volver al Mediterráneo lo antes posible. Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Durante mucho tiempo, la selva amazónica y sus habitantes han sido víctimas de la explotación, la deforestación y la minería. Desde hace años, tanto la Iglesia como gran parte de la opinión pública se han movilizado para ayudarles. Inspirado por el Sínodo de la Amazonia de 2019, el director de cine Alessandro Galassi quiso entender la realidad de las comunidades indígenas más afectadas por la avaricia de extranjeros. El resultado es el documental Anamey, los guardianes del bosque. Anamey es el árbol de la salvezza. Anamey es un árbol de la selva. Anamey es el árbol que se salvará cuando la selva esté ardiendo. Esta leyenda es el mito de la comunidad Arakbut, que es una comunidad indígena de la Amazonia peruana de la región de Madre de Dios, pero el mito concierne a todos. Cuando la humanidad esté pasando por la catástrofe, ese árbol va a venir. El documental está narrado por Jessica, una líder de la comunidad Arakbut. Ella habló al Papa en nombre de su gente en 2018, cuando Francisco visitó Puerto Maldonado en Perú. Le pedimos que nos defienda. Los foráneos nos ven débiles e insisten en quitarnos nuestro territorio de distintas formas. Si logran quitarnos nuestras tierras, podemos desaparecer. Raccontato da Jessica, que es la protagonista. Jessica, la narradora de la historia, es la protagonista de mi documental. Es una profesora bilingüe, una líder de la comunidad Arakbut, una de los muchos líderes indígenas que luchan y, según nos cuenta, muchos son asesinados. Ella lucha a través de contar su historia, que es la historia de Anamey. Detrás de esta historia está el mensaje de que la forma en la que tratamos el medio ambiente tiene un impacto en otras personas. Por eso Anamey es una llamada a la acción para todo el mundo. Que el documental possa ser instrumento. El documental puede ser un instrumento para comprender qué es la ecología integral, que no significa solamente no usar plásticos, sino cambiar el propio paradigma, nuestra relación con la madre tierra. No es necesario irse a la Amazonia para cambiarlo. Anamey, los guardianes del bosque, captura la grandeza de la Amazonia, su sufrimiento y el espíritu indomable de las personas que la defienden. Unas 50 personas de parroquias de 3 pueblos de Badajoz, España, viajaron a Roma para ir a ver al Papa y recibir su bendición. Lo ha organizado todo el párroco de esos 3 pueblos, que reconoce que no le costó reunir a tantas personas para conocer a Francisco después de los meses de cuarentena. Fue decirlo en las parroquias y la gente, después lo dicho de la situación, pues se apuntó rápidamente y no quería perder la oportunidad. Margarita es una de ellos. Ha tenido la oportunidad de saludar al Papa y está muy orgullosa de haber venido a Roma. Pues ha sido una emoción muy grande que nunca soñaba el haberle visto y haberle dado la mano. No esperaba yo nunca el estar tan cerca del Papa. El objetivo del viaje es espiritual e histórico, enseñar al grupo los orígenes de la Iglesia Católica y que escuchen de primera mano el mensaje de Francisco.
Ha sido algo también que nos ha llegado, porque también necesitábamos esas palabras del Papa y sobre todo de lo que nos ha hablado, ¿no? Una cosa que en la sociedad falta, que es la libertad, ¿no? La libertad que viene de Cristo, ¿no? En la Plaza de San Pedro hay cada vez más peregrinos que deciden emprender su viaje a Roma para escuchar las palabras del Papa tras estos meses duros de pandemia. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Y así me presento, desnuda estoy. La culpa me invade, el miedo es grande, pero tú puedes sanarme. Espíritu
y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Espíritu, llena mi vida, sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida, sana la herida de mi corazón, de mi corazón. Yo sé que tú sanas al pecador, yo sé que tú sanas al pecador. Tu misericordia no va a soltarme, porque tú quieres sanarme. Espíritu, Espíritu, me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 24 del libro de Josué y estábamos hablando aquí de lo que nos presenta este mejor estudioso, McCarthy, ¿verdad? Y él nos habla de que aquí encontramos por lo menos algo de texto antiguo. Nosotros leíamos, es la alianza en Siquén, en donde Josué dice que establece una alianza para el pueblo, le impone una legislación, derecho, y luego escribe también el libro de la ley de Dios. Al mismo tiempo, después continúa cuando Josué dijo a todo el pueblo: miren esta piedra, ella será un testigo contra nosotros, porque ha escuchado todas las palabras que nos ha dirigido el Señor, y será un testigo contra ustedes, para que no renieguen de su Dios. Finalmente Josué despidió a todo el pueblo y cada uno volvió a su herencia. Bueno, esta es una expresión que encontramos aquí, un texto narrativo antiguo, que no pertenece, según los estudiosos, así como se siente, ¿verdad?, el vocabulario y la estructura de la narración, no pertenece al autor deuteronomista. Y es interesante, ¿verdad? Y entonces, McCarthy aquí entonces, él está diciendo lo que aquí el autor sagrado está haciendo es sobre un núcleo elemental, comienza después a elaborar los otros elementos que a él le interesa, ¿verdad? Desde ahí comienza a expandirse la expresión o lo que él está proponiendo. En el siguiente estudio, ¿verdad?, escuchamos también el primer toque de atención de una línea opuesta. Niega directamente que Josué, capítulo 24, contenga recuerdos históricos y considera el capítulo una típica construcción deuteronomista de origen exílico. Aquí entonces algunos autores directamente niegan, pero totalmente. El anterior decía, hay algo de histórico, hay un núcleo histórico, que es el versículo justamente 25 al 28, eso es lo histórico, y desde ahí entonces se reelabora toda la narración. Pero a veces no, va a veces histórico, solamente una reelaboración teológica plena
que está queriendo ciertamente subrayar elementos importantes ante una situación, una típica construcción del deuteronomista, nos dice, de origen exílico. A partir de este momento, los autores se van a dividir en dos grandes grupos. El primer grupo, los que encuentran datos antiguos de la época de Josué o de la confederación de las tribus. Entonces aquí dice, encontramos datos antiguos. Y otros, el segundo grupo, quienes lo consideran una ficción literaria total, ¿verdad?, que refleja la situación de los siglos 8 y 7 del exilio o incluso de la época post-exílica. Esto es lo que nosotros recibimos y entendemos aquí. Ahora, en el primer grupo se sitúan numerosos autores, pero es difícil advertir que cada cual ofrece su propia visión de los participantes en la ceremonia. Aquí entonces nos cuesta más todavía entrar ahora a los detalles, ¿verdad? Por ejemplo, el estudioso de apellido Nielsen, él encuentra elementos incluso pre-deuteronomísticos, y dice que aquí, con estos elementos predeuteronomistas, el núcleo histórico es una alianza entre el efraimita Josué, grupo de Egipto, y la parte central de Israel, Manasés, Maquir, que están al otro lado del río. Bueno, eso es lo que él va descubriendo. Otro autor estudioso piensa que el actual relato deuteronomista se basa en una tradición antigua sobre el compromiso que Josué imponía a su tribu o a las tribus de Palestina central de adorar a Yahvé. Aquí entonces el actual relato, lo que encontramos aquí, entonces es un relato deuteronomista. Según el autor Sojin, que ya en otra oportunidad estuvimos hablando, en su comentario defiende que el relato contiene elementos de autenticidad y de antigüedad ciertas, entre otras cosas, porque si fuese reciente, ofrecería a los samaritanos un argumento sobre la superioridad de su santuario sequemita, ¿verdad? Siquemita, eso que ya habíamos dicho anteriormente también. Acepta como posible la explicación de Noth y de otros, una alianza entre la casa de José y otros grupos residentes de la región. Bueno, esto es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Y se vuelve a repetir dentro de esta presentación. También tenemos así otros representantes que niegan directamente el aspecto histórico, ¿verdad? Nosotros tenemos por último aquí otros autores, por ejemplo, de apellido Bloom, que sitúa el capítulo ya en el post-exilio, temprano. Cuando está por comenzar, ya tenemos entonces aquí a este capítulo 24. Sería una invitación a los samaritanos a decidirse en favor de Yahvé y a renunciar a su sincretismo religioso. Interesante, ¿verdad?, cómo se está presentando aquí. El volver. Nosotros muchas veces decimos, me está lanzando una indirecta, me está lanzando una indirecta. Y bueno, más o menos aquí estos escritos, por lo menos así como entendemos con este autor Bloom, él entiende casi como una indirecta, ¿verdad?, que se le está lanzando, o directa también si uno quiere, ¿verdad? Porque algunas veces algunas indirectas son bien directas, ¿verdad? Bloom dice que se le está lanzando a los samaritanos ante el sincretismo que ellos estaban viviendo. Y es una invitación a seguir verdaderamente a Yahvé como el único Dios. Está también este autor Van Zetter. El capítulo dice, procede del yavista, que él sitúa en el destierro, después del deuteronomista. Lo compuso como resumen y conclusión de su propia historia, cuando la combinó con la historia deuteronomista. Elige Siquén porque fue el antiguo centro religioso de Israel. Aquí entonces Siquén se está eligiendo por esta razón. Luego tenemos otro autor y estudioso, Ambar. El capítulo es pura obra literaria, nos dice él,
compuesta a partir de escritos bíblicos anteriores bajo el influjo de concepciones y realidades del tiempo de su autor, que sería en el post-exilio. En estas descripciones proyecta la situación de su tiempo y sus ideas del pasado al estilo de un midrash. De este modo ha escrito una obra única en su género dentro de la Biblia. Ahora, en favor de la datación exílica directamente durante el exilio, se habían manifestado también otros estudiosos, ¿verdad? O sea, tenemos de todo un poco, ¿verdad? Los que dicen que directamente es una ficción total, una elaboración con una finalidad ciertamente pedagógica, ¿verdad? El de Bloom, por ejemplo, es muy interesante porque es como una invitación a los samaritanos para que puedan volver al yavismo ante un sincretismo. Es como decir ahora nosotros, ante tantas sectas, ¿verdad? Tantas divisiones, cada uno buscando solamente su interés, es entonces como una propuesta y entonces como algo que se lanza, se dice y se escribe, bueno, a ver si captan un poco, si se enganchan y entienden cuál es la propuesta que en este caso estaba dando el autor deuteronomista. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Nosotros miramos con un autor o estudioso, North, que nos dice aquí en esta reflexión que estamos haciendo, ¿verdad?, sobre la alianza en Siquén, en el capítulo 24 del libro de Josué. North saca el siguiente balance. Ni las posiciones extremas que ve en Josué 24 en conjunto como reflejo de los acontecimientos históricos del tiempo de Josué. Entonces, lo extremo. Sí, todo lo que está aquí, una cosa histórica, ¿verdad?, en el estilo protestante. Sí, todo lo que está escrito aquí, todo lo que está escrito. No. Eso es por la influencia de la sola escritura famosa, ¿verdad?, que es un error garrafal, ¿verdad? Porque no se puede. Lo escrito apenas es una partecita de lo que verdaderamente uno ha vivido y el pueblo ha vivido y lo que ha transmitido, ¿verdad? Aquí está la tradición y la tradición significa la transmisión. Y eso es evidente. Es como mi vida que yo quiera ponerlo en un libro. Toda mi vida quiero ponerlo en un libro. Sí, puedo escribir un feroz libro, 2, 3 tomos si querés, ¿verdad? Pero nunca allí estará escrita toda tu vida. Jamás. Imposible. Entonces, eso es la Biblia, ¿entendiste? Entonces, sola escritura. Solamente la Biblia. Solo la Biblia. Eso es reducirse, ¿verdad? Tener 10 dedos y vos solo te queda con un dedito. Con un dedito. Y el más chiquitito ¿entendiste? O sea, es un absurdo. O sea, eso es no pensar verdaderamente en lo que significa la revelación y la riqueza de Dios. Eso es querer reducir a Dios a un pedacito, ¿verdad? Imposible. Incluso, le voy a decir otra cosa, ni la tradición, ni esa experiencia de vida que se tiene y que se reflexiona desde Dios, podemos abarcarlo en la tradición. Imagínense lo que es querer abarcar a Dios en 73 libros, ¿verdad? Imposible. Y entonces por eso aquí lo que dice Nor es muy interesante, ¿verdad? Las posiciones extremas, todo lo que es extremista, ¿verdad? Es de sola escritura de Lutero, ciertamente que no condice. Para definir a Dios, por lo menos, ¿verdad? No condice absolutamente. Ni las posiciones extremas que ven a Josué un conjunto como reflejo de acontecimientos históricos. Esto es lo que sucedió. Ni las que lo sitúan todo en él en cuanto a la historia post-exílica resultarían convincentes. Ninguna de ellas. A pesar de todos los esfuerzos actuales, el libro de Josué, en su capítulo 24, no se puede entender como parte integrante de la literatura deuteronomista. Aquí sí que es un golpe bastante fuerte, ¿verdad? Porque nos está diciendo que este capítulo no se puede entender como una literatura deuteronomista, en cuanto que la gran mayoría de los otros autores nos estaban diciendo que es una literatura deuteronomista. Aquí bastante interesante. Josué 24 tiene rasgos propios que no se explican haciendo referencia a una predeterminada y a lo que uno también piensa que tiene una gran antigüedad o un trasfondo deuteronomista. Entonces aquí nos está haciendo muy claro. Aquí nos vamos a encontrar y no encontramos absolutamente entonces como para decir esta es una narración exclusivamente deuteronomista. No tiene los rasgos suficientes para centrarnos simplemente en una redacción deuteronomista. North, él piensa que la situación no está todavía madura para dar una respuesta definitiva al problema. Esperemos que en su futuro podamos llegar a tener algunos elementos que nos puedan esclarecer más y nos ofrezcan una opción mucho más clara. Ahora, el capítulo 24 del libro de Josué parece ser post-exílico. Esto es como una posición, ¿verdad?, ya final, que resulta
ingenuo querer remontarse con él a antiguas tradiciones premonárquicas. También la misma redacción, cuando uno comienza a leer y mira un poco, que te hace todo un resumen, una síntesis, lo que fue sucediendo, eso ya da la sensación de que aquí es un redactor final, ya porque estamos al final del libro luego, ¿verdad? Algo que quiere agregar y comienza a recordar todo, porque ella tiene una síntesis. Golema, o sea que es muy posterior, ¿verdad? Es muy posterior. Entonces se está refiriendo a todo lo que se fue leyendo. Es como que yo ahora me ponga a escribir y hago todo un resumen y todo lo que yo recuerdo y procuro hacer, meter dentro de una macroestructura todo ese pensamiento que se fue desarrollando. Comenzando del libro del Génesis, ¿verdad? Y si quiero hasta el libro del Apocalipsis, y comienzo a hacer una historia de salvación, lo que nosotros le decimos. Es interesante, ¿verdad? Y el capítulo 24 más o menos es eso lo que está mostrando. Y por lo tanto es absurdo, ¿verdad? Querer meter y buscar y encontrar elementos simplemente que sean anteriores, premonárquicos, etc. Ahora, el Antiguo Testamento no estudia, ¿verdad?, este texto y solo lo cita 3 veces, pero la distinción entre tradiciones antiguas y reinterpretación posterior está muy relacionada con la cuestión que nosotros estamos tocando aquí, que es el capítulo 24 y que te hace una síntesis en este discurso de Josué de todo lo que se había transmitido al pueblo o en ese momento dentro de su contexto histórico se debía transmitir como enseñanza, porque siempre es algo pedagógico. Ahora, con respecto a la unidad, ¿qué unidad encontramos nosotros aquí en este capítulo 24? El capítulo ofrece claras trazas de lenguaje deuteronomístico e incluso posterior, o sea, hay algunos trazos, ¿verdad? Trazos importantes del pensamiento deuteronomístico. Por consiguiente, para defender un núcleo histórico que se remonte a la época de Josué, es preciso diseccionar el texto para apartar lo antiguo de lo moderno. Como cabe esperar a comienzo del siglo XX, dominaba el entusiasmo por distintas fuentes. Por distintas fuentes encontramos este entusiasmo. Hay autores que hablan sobre esta unidad y afirman que Josué 24 hay 2 recensiones distintas. Una con discurso de Josué, ¿verdad?, por una parte, y otra con discurso de Dios, es decir, como que se separan en 2 partes este capítulo para mirar un poco la unidad del discurso de Josué y la unidad del discurso de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales, o vicios también le decimos capitales, son aquellos a los que la naturaleza humana, ya de por sí caída, está principalmente inclinada. Es por eso que es muy importante para todos que cuando deseamos avanzar en este camino de santidad de nuestra vida cristiana, aprendamos a detectar cuáles son estas tendencias que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y así también entonces poder examinar sobre nuestra propia vida estos pecados. Los pecados capitales, según Santo Tomás de Aquino, que tenemos en la Suma Teológica que él escribe, él nombra 7 vicios capitales: el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Estos son los 7 vicios capitales o pecados capitales. Pero atención, una palabra muy importante que nos puede confundir: el término capital no se refiere aquí a la magnitud del pecado, o sea, la grandeza, porque es muy grande, entonces en ese sentido, no, sino que más bien es porque esto están al frente de todo. Capo quiere decir cabeza, está al frente de todo, y entonces esto origina otros pecados como consecuencia. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque estos 7 pecados capitales que están al frente como originadores de otros pecados es lo que después nos llevan a realizar tantas cosas negativas en nuestra vida, contra nosotros mismos, contra los demás y contra Dios. De acuerdo a Santo Tomás en su Suma Teológica, como decimos nosotros, este gran pensador cristiano, él dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, ¿verdad? De manera tal que en ese deseo el hombre comete muchos pecados, uno detrás de otro, ¿verdad? Todos los cuales se dice son originados por ese vicio que es la fuente principal de lo que nosotros decimos en este caso los 7 pecados capitales, los 7 vicios que están al frente y que son originadores de otros pecados. Lo que se desea o se rechaza, ¿verdad?, en los pecados capitales puede ser material o también puede ser espiritual, nos dice Santo Tomás. Puede ser también real o puede ser también algo imaginario, que nosotros simplemente lo pensamos, que nosotros simplemente lo tenemos en la cabecita, pero en la realidad no lo tenemos así tan palpable, pero somos nosotros quienes vamos creando. Evidentemente que después las consecuencias quedarán también plasmadas en una realidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Te damos gracias, Señor, porque es tan grande tu amor por nosotros, que has hecho todo lo posible
por hacernos saber de tu cercanía. Pequeño pedacito de pan esconde al más grande, a nuestro Dios. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre la unidad de este texto del capítulo 24. Tenemos que esperar hacia años posteriores, ¿verdad? Hay un estudioso de apellido Gablin que defiende la unidad de los versículos 1 hasta el 25 y se basa en un detenido estudio del juego que hace el autor con los números 7 y 12, ¿verdad? Él entonces va mirando y va entendiendo desde ahí. Aunque el estudio ha sido criticado siempre por limitarse más en los versículos 25, porque falsea ciertamente este juego numérico, que sería el artículo, entonces, que supone una nueva etapa en la visión de este capítulo, ¿verdad? Es decir, que aquí es ya posterior, evidentemente que es posterior, pero siempre queriendo hacer una síntesis. Por eso es que Gablin está mirando como una unidad. Está queriendo en este capítulo dar una síntesis, es como un redondeo, ya es ahí, señor, de verdad. O sea, donde se pueda unir todos los elementos que se ha tratado en los 23 capítulos del libro. Después tenemos también a otro de apellido Perlitz. No conoce este artículo anterior, pero defiende con fuerza la unidad también del capítulo. Él defiende que hay aquí una unidad muy estrecha. Separar partes o estratos no es lícito ni necesario, nos dice. Y como precursor en este sentido, cita también a otros estudiosos. Y más adelante vuelve la línea más clara y esa línea también que es mucho más clásica como se utiliza normalmente entre los estudiosos. Lo supera distinguiendo de nuevo 7 estratos, o sea, viene de nuevo el aspecto de la división, ¿verdad? Y este autor, Perlitz, él con Floss también, encuentran como 7 estratos, o sea, divisiones dentro de este capítulo.
incluso entonces te presentan una nueva situación de todo lo que estábamos diciendo. El anterior es que decía que aquí hay una sola redacción, ¿verdad? Como una síntesis. En este otro que encuentra y dice, no, aquí hay como 7 estratos, 7 grupos o 7 pensamientos diferentes que se van uniendo. Luego tenemos también a uno de apellido Mule. No le va muy al estilo, ¿verdad? Pero se contenta con 5 estratos. Estos son los que miran un poco las divisiones. Luego también está Cruiser, este es de la otra línea, y admite en Josué 24 también diversos estratos, con elementos, dice, antiguos y con elementos modernos. Bueno, entonces todo esto, la postura de los anteriores que nos van relatando y que están mirando, uno te habla de la unidad, otros te dicen que hay estratos, que hay unión. Entonces no faltan tampoco voces en favor de la unidad, o por lo menos la unidad básica del capítulo, sin excluir retoques posteriores. En este sentido tenemos varios autores que van estudiando y que van diciendo que hay una unidad. Esto no quita y no nos dice absolutamente nada con respecto a que pueda existir un agregado posterior, o sea que son las glosas. Porque cuando estamos hablando de estratos, estamos hablando ya directamente de fragmentos independientes, que luego el autor sagrado los va uniendo. Y cuando estamos hablando de glosa, estamos hablando ya de un cuerpo, de un texto, de una redacción, donde luego se van insertando ciertos elementos. El aspecto de los estratos es cuando ya se está comenzando a elaborar desde un vamos toda la redacción de esa narración. Pero sin embargo, cuando estamos hablando de glosas, las glosas son menores, son mucho más pequeñas, donde se agregan ciertos elementos que tal vez interesa en ese momento para el contexto histórico del autor, o mejor dicho, sí, del autor del texto, y que está ofreciendo a esa comunidad de acuerdo a su contexto histórico. Entonces, queridos amigos, se dan cuenta que esto es muy interesante. Estamos en el capítulo 24, estamos mirando sobre esta unidad, también estuvimos mirando sobre todo lo que significa el valor histórico del texto, sucedió, no sucedió, cómo sucedió, y luego también en esta división, como siempre encontramos, algunos que dicen que es una unidad completa del texto de la redacción y otros que dicen directamente no, aquí hay varios estratos, y otros que agregan y dicen, bueno, hay como una cierta unidad, pero luego fue sufriendo algunas glosas, es decir, introducción de algunos elementos que en ese momento era necesario introducir para el contexto histórico de la comunidad. Y bueno, queridos amigos, nosotros vamos concluyendo por el día de hoy. Como siempre, nos encontramos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estos cursos bíblicos que siempre están abiertos a todos. Si ustedes quieren y si les hace falta otros elementos sobre estos estudios, pueden recurrir siempre a nuestra biblioteca a través de YouTube. Es allí donde nosotros encontramos todos estos estudios bíblicos que estamos haciendo sobre los textos de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Y por el día de hoy nos despedimos, les dejo la bendición del Señor, que les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.